tenemos determinada edad, nos dan ganas de levantarnos temprano, acostarnos temprano, y recordamos las viejas épocas en donde nos acostábamos a las 6 de la mañana y nos despertábamos al mediodía solamente para almorzar, cuando éramos adolescentes. ¿Por qué viene esto? Porque vamos a hablar del jet lag en los adolescentes. No hace falta irse al otro lado del mundo para tener jet lag, y por eso vamos a hablar de este tema con María Juliana Leone, que es neurocientífica del CONICET, que trabaja en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes y en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella, y además es parte del equipo Crono Argentina. María Juliana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias por el contacto. Bueno, bien. Para hablar un poquito de este tema, primero vamos a arrancar hablando de lo que es el cronotipo. ¿Qué es el cronotipo? El cronotipo es básicamente una estimación del horario interno que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos un reloj en nuestro cerebro que está en una región muy chiquita que se llaman núcleos supraquiasmáticos, y que ese reloj regula nuestros ritmos circadianos, nuestros ritmos diarios. Básicamente nosotros tenemos, en casi cualquier variable que evaluemos, vamos a ver que oscila a lo largo del día, ¿sí? La temperatura corporal, por ejemplo, la melatonina, habrán escuchado, la melatonina es alta de noche, la temperatura es baja de noche, y si bien todos los individuos tenemos esos ritmos circadianos más o menos parecidos, quiero decir, todos tenemos el mínimo, por ejemplo, de temperatura a la noche, existen cierta variabilidad entre nosotros, entre distintos individuos, ¿no? Y esa variabilidad está asociada con el cronotipo, ¿no? Como ese horario interno que marca nuestro reloj biológico. Bueno, una de las características que tiene este cronotipo es que se modula por la edad. Claro. Y lo que sabemos de resultados de otros países es que ese cronotipo se va volviendo progresivamente más nocturno durante la adolescencia hasta llegar al momento de mayor vespertinidad, que es hacia el final de la adolescencia, cerca de los 20 años, y luego se vuelve nuevamente progresivamente más matutino. Claro, o sea que, a ver, vulgarmente conocido como que me levanto más temprano, me estoy poniendo viejo, es verdad. Sí, de alguna manera, sí, claro. Bueno, contanos un poco de la publicación en Nature Human Behavior de este trabajo realizado por los investigadores del CONICET, por el que descubren los altos niveles de jet lag en nuestros adolescentes argentinos. ¿Cómo es esto? Sí, nosotros lo que estudiamos fueron una muestra de adolescentes que asisten a la escuela secundaria, primero y a quinto año, en 3 turnos escolares muy diferentes, a la mañana, a la tarde y a la noche, y estudiamos principalmente cómo afectan esos turnos escolares el sueño y el rendimiento académico de estos adolescentes, teniendo en cuenta esto que les había contado antes, ¿no? Si los adolescentes son en general más vespertinos o tienen un cronotipo, ese horario interno más vespertino, los horarios escolares muy tempranos a la mañana van a ser un problema para estos adolescentes, ¿no? Nosotros sabíamos también esto de otros estudios realizados en otros lugares del mundo, que el horario muy temprano a la mañana afecta, por supuesto, el sueño de los adolescentes. Pero esto no había sido evaluado en función del cronotipo y en función del rendimiento académico en Argentina, y además esta muestra, como les decía, tiene algunas características bastante únicas, aún internacionalmente, la existencia de un turno noche, y que los chicos son asignados al azar a uno de esos 3 turnos, y eso también es importante porque los resultados no están sesgados por la asignación, digamos, a cada uno de esos turnos, entonces los resultados son más confiables de acuerdo al efecto del turno, básicamente, y no de otros factores en las variables estudiadas. Entonces, lo que nosotros encontramos es que los chicos del turno mañana realmente duermen muy poco, duermen menos de 6 horas, los más grandes, los de quinto año, duermen en promedio menos de 6 horas, y la mayoría de los chicos, más del 90%, no alcanza las 8 horas diarias de sueño, que es el mínimo recomendado por distintas organizaciones relacionadas con el sueño internacionales.
Y no solo se afecta entonces la duración del sueño, sino también los horarios del sueño, que eso es lo que vos mencionabas antes, el jet lag social. Claro. El jet lag social no es ni más ni menos que la diferencia entre los horarios del sueño, entre los días libres y los días hábiles. Cuando uno puede elegir sus horarios del dormir, esto ocurre en general los días libres, no Claro. en los días hábiles, uno puede dormir, adecuar su sueño a su horario interno, ¿no? Y en cambio, en los días hábiles, uno tiene que adecuarse a los horarios que de alguna manera la sociedad nos impone, ¿no? Los horarios de la escuela, pero también los horarios laborales en los adultos. ¿Y qué hacer Entonces, con esta problemática, con esta dualidad? O sea, ¿está bueno acomodar el sueño de acuerdo al cronotipo interno? Hay diferentes tipos de cronotipos, hay tantos como personas, hay tendencias, hay que diseñar el sistema educativo de acuerdo a los cronotipos. ¿Cómo ven los científicos este tema? a ver, los adolescentes, como te decía antes, son en general más vespertinos que los adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya eso nos hace pensar y nos hace proponer que el horario escolar debería empezar más tarde en la secundaria, y de hecho se han realizado estudios de este tipo, intervenciones de este tipo en otros países, con resultados muy buenos, mejora el sueño, mejora el rendimiento académico, pero además de esto, lo que vos me decías de la variabilidad de los cronotipos, el cronotipo es cuando uno habla de matutinos, vespertinos, en realidad nosotros nos estamos refiriendo a un continuo entre los que son más matutinos y los que son más vespertinos. No es que hay categorías de alguna manera, claro, ¿no? Uno los puede categorizar, pero digo, no deja de ser un continuo. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estudiamos fue qué pasa dentro del turno mañana con esa variabilidad de los cronotipos. Si bien todos tienen un cronotipo más vespertino, por ser adolescentes, hay una variabilidad. Y entonces esa variabilidad está asociada con el rendimiento académico. ¿Cómo? Bueno, en el turno mañana, los que son más matutinos tienen mejor rendimiento académico que los que son más vespertinos dentro de ese turno, ¿no? Y entonces, tiene mejor rendimiento, quiere decir justamente esto que decíamos antes, ¿no? Cuando de alguna manera está alineado mejor el cronotipo con el horario escolar, el rendimiento académico es mejor, ¿no? Y los vespertinos que van al turno mañana, de alguna manera se ven perjudicados por ese horario escolar tan temprano, ¿no? Claro. Y entonces, lo que vos me decías de si se podría adecuar el horario escolar al cronotipo de los adolescentes, bueno, la primera recomendación sería como cambiar el horario para todos, ¿no? Porque es muy temprano para cualquier adolescente. La segunda, dado que esto muchas veces es difícil de realizar, por supuesto, pero yo creo que hay que pensarlo realmente y seriamente como sociedad y ver qué es lo que uno quiere priorizar, ¿no? Pero una solución intermedia también es, bueno, dado que los chicos más grandes son los que tienen cronotipos más vespertinos, bueno, quizás empezar por que comiencen más tarde las clases de los chicos de los últimos años, ¿no? Claro. ¿Mencionabas algún tipo de esta iniciativa en otras partes del mundo? Sí. ¿A qué hora comienzan las clases, por ejemplo? En 10 de la mañana, acá 7:30, la mayoría de los secundarios ya están impartiendo clase. Sí, depende del país, los horarios son diferentes, pero en general los horarios son parecidos a nosotros, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, hay la Academia Nacional de Pediatría, si no me equivoco, pero si no es otra organización del sueño relacionada, recomendó que las clases en las escuelas secundarias no comiencen antes de las 8:30 de la mañana para los adolescentes, basada en estos resultados que se han hecho en distintos lugares, ¿no? En Canadá empiezan un poquito más tarde, pero lo que es importante también pensar, y esto a mí me gusta recalcarlo porque es realmente muy importante, es que el horario ideal depende del lugar también, ¿no? Porque los hábitos son muy diferentes de acuerdo a la cultura y también la ubicación geográfica, pero en cuanto a la cultura, nosotros también esperábamos que estos chicos sean más nocturnos que otros
de otros países, ¿no? Que ya teníamos resultados, porque nosotros como argentinos tenemos hábitos muy nocturnos, cenamos muy tarde, comparados con Alemania, con Estados Unidos, que es donde hay resultados comparables, ¿no? Y en este sentido, nosotros, vos mencionabas al principio Cronoargentina, que es otro estudio que estamos llevando a cabo actualmente, y que justamente busca estudiar no solo a los adolescentes, sino a los adultos, y el objetivo general de ese proyecto es estudiar cómo, cuándo y cuánto dormimos los habitantes de nuestro país, y entonces los invito a todos a participar. Lo único que hace falta es completar un breve cuestionario ingresando a una página de internet. El cuestionario es sobre hábitos de sueño, y la página de internet es www.cronoargentina.org. ¿Podrías hacer una breve caracterización de cómo dormimos los argentinos? ¿Y cuánto en general? La idea de este proyecto es que una vez que tengamos los datos suficientes, vamos a poder establecer realmente sí, la calidad, que es el cómo dormimos, la duración, que es cuánto dormimos, y los horarios, que es básicamente lo que hablábamos antes, ¿no? Los cronotipos y el jet lag social, sí. Y lo vamos a poder hacer en función de la ubicación geográfica, como yo les decía antes. Las diferencias de la ubicación geográfica hace que cambie el ciclo de luz-oscuridad. El horario en que amanece, por ejemplo, es muy diferente en, no sé, Buenos Aires que en Mendoza, que tiene la misma latitud, pero la longitud geográfica es diferente, entonces amanece más tarde en Mendoza, y entonces quizás el mismo horario escolar tiene un impacto distinto, porque el ciclo de luz-oscuridad regula nuestros ritmos biológicos. Entonces es importante tener todo eso en cuenta. No, claro, está claro, María, ¿no? Juliana, pero se puede sacar un estimativo del argentino más allá de la extensión territorial de nuestro país y las diferencias culturales de cada sector, ¿o no? Lo vamos a saber. Cronoargentina todavía está en curso. El estudio que les estaba contando antes es de adolescentes solamente, y lo que nosotros vimos es que los adolescentes son más nocturnos que en otros lugares del mundo. Son en promedio casi 2 horas más tardíos, lo cual es un montón. Y realmente sí, eso hace que el efecto que tiene ese cronotipo tan tardío y horarios escolares similares hace que tengan menor duración de sueño y niveles tan elevados de jet lag social, ¿no? Descansan menos. Bueno, muy interesante. María Juliana Leone, neurocientífica del CONICET, hoy charlando con Puntal Verano. Te agradecemos el contacto, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí vemos entonces el horario escolar, según los científicos, estiman, debería comenzar al menos 1 hora más tarde, ¿no? La escuchábamos a María Juliana recién, al menos a las 8:30 de la mañana, para que nuestros adolescentes descansen, lo recomendable para su salud.